Hola, bienvenidos. Continuamos con el curso básico de Arduino ofrecido por Isercom. El día de hoy vamos a ver lo que es la comunicación serial. Pues podemos decir que este es uno de los mayores recursos útiles al momento de programar nuestras placas Arduino, ya que esta comunicación serial, como vimos en las primeras clases de las variables, pues nos permiten monitorear, ¿no? Nos permiten tener idea de qué es lo que está sucediendo dentro del código. Muchos también se le llama hacer un debug, ¿no? Es decir, con esta comunicación serial, nosotros incluso podemos solucionar o corregir posibles errores de código o algo que no esté ejecutando así de una manera adecuada. Los puertos de comunicación serial que proporcionan, puedo decir que nos proporcionan una forma efectiva de comunicar la placa Arduino con el ordenador, y a través de esta comunicación pues se pueden incluso enviar diferentes órdenes o acciones a las placas de Arduino. Tengamos en cuenta que para esta comunicación serial únicamente ocuparemos tres líneas: RX, TX y la línea común, que tiene que ser GND. Si estamos ocupando un módulo Bluetooth, pues se añade una línea más que viene a ser BCC, ¿no? Que en este caso pues simplemente es para alimentar al módulo Bluetooth. La comunicación serial funciona de esta manera, como ya lo había explicado cuando estábamos viendo en Proteus. Para que se puedan entender dos dispositivos, hagamos de cuenta que lo que siempre nos han dicho, ¿no? Mientras una persona habla, las otras escuchan. Acá es exactamente lo mismo. Mientras un dispositivo esté transmitiendo, quiere decir que tiene que haber otro, al menos uno, que esté recibiendo esa información. Y mientras está recibiendo el uno, quiere decir que otro dispositivo está transmitiendo la información. Es decir, si yo conecto TX con TX, pues los dos van a estar transmitiendo y no se va a entender, no se van a llegar los datos. De igual forma, si conecto RX con RX, por eso se llama conexión cruzada. Mientras el uno habla o transmite, el otro recibe, y viceversa. Y la línea común, que tiene que ser GND. Pues esta comunicación serial en ciertos aspectos se puede decir que es un poquito lenta, porque lo hace la transmisión bit a bit. Sí, va transmitiendo bit a bit. Pero en cambio tiene la mayor ventaja, y es por eso que se ocupa bastante, porque puede alcanzar en cambio largas distancias, ¿no? Y sobre todo, ustedes ven, utiliza solamente tres líneas de comunicación. Esta comunicación serial básicamente está estructurada de la siguiente forma. Tenemos un bit de inicio, es decir, un bit que levanta una bandera para indicar que se está activando la comunicación serial. Los 7 bits de caracteres, de aquí nosotros enviamos la información que deseamos enviar en formas de string. Un bit de paridad, ¿sí? Y un bit, 2 bits, perdón, de parado, para indicarle que hasta ahí llega la secuencia, lo que estemos enviando, la cadena de caracteres. En sistemas embebidos, pues es común referirnos a estos puertos de comunicación serial como puertos UART, que es el acrónimo de Universally and Asynchronous Receiver Transmitter, la cual simplemente es una unidad que indica la conversión de los datos a una secuencia de bits, que posteriormente van a ser transmitidos o recibidos a una velocidad determinada, que ya lo explicamos más abajo. La comunicación serial también podemos decir que se da mediante variaciones de voltaje por medio de los dispositivos TTL, lógica, transistor-transistor o transistor-transistor lógica, que realizan la comunicación variando la señal entre 0 y 5 voltios si es una placa Arduino, o entre 0 y 3.3 voltios si es una Nodenc, un SP32 o una Raspberry. La sintaxis pues es muy sencilla, ya nosotros lo habíamos visto, ahora lo vemos formalmente ya. En el void setup debemos declarar el serial.begin y debemos darle como parámetro una velocidad. La velocidad que puede o soportan estas placas está dada en baudios y pueden ser desde 300, le he puesto hasta 115.200. Hay otras velocidades que son, sí soportan mayores velocidades, ¿no? Pero le he puesto hasta aquí, que es lo más común utilizar para no tener pérdida de información. Pues como les había mencionado, la unidad de medida de las velocidades son los baudios, que corresponde al número de cambios de señal que puede haber en un segundo. Es decir, a mayor velocidad, pues se podrá enviar la información a, a más altas velocidades.
Y nosotros de aquí vamos a poder realizar de igual manera para ampliar un poco más todas las funciones que puede hacer con la comunicación serial. Podemos revisar la página oficial de Arduino, como se les explicó anteriormente. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, el serial print. Es una instrucción que le damos y ponemos entre paréntesis dato. En este caso nos muestra los datos por medio del puerto serial. Si nosotros ponemos print ln, miren, solamente se añade ln, es un salto de línea, es como que imprime todo el mensaje y damos un enter. Tenemos el serial.read cuando nosotros queremos obtener información desde el puerto serial, que estemos de cambio enviando de algún otro dispositivo, lo podemos leer. También podemos utilizar el serial.write. En este caso, a diferencia del print que se envía en strings, aquí recibimos o enviamos de información, perdón, enviamos de información en forma de bytes. También tenemos esta función muy ocupada, el aviator. En este caso averigua, ¿no?, si hay datos pendientes en el bus de comunicación serial. Lo que les había comentado, también podemos poner el serial end. En este caso deshabilitamos el puerto serial para poder ocupar los pines TX y RX como pines digitales. Recomiendo no hacerlo, ¿no? Se recomienda no hacerlo para evitar cualquier inconveniente. Siempre a veces al hacer esta parte, muchas veces después la placa no suele quererse conectar de una forma eficiente con el Arduino, toca hacer otras líneas, entonces a veces se complica, ¿no? Evitemos ocupar estos dos pines. Tenemos, aparte de estos dos pines, tenemos, si es del Arduino Uno, tenemos 18, y si es del Arduino Nano, tenemos 20 pines más que podemos ocupar sin ningún problema. También podemos ocupar la instrucción if serial, preguntar si el puerto serial está listo para efectuar alguna comunicación. Y en este caso también una instrucción serial find string para leer los datos y buscar un string en específico. Como les digo, no son todas las instrucciones que podemos ocupar, son solamente quizás las más utilizadas y son las que de aquí algunas vamos a empezar viendo conforme avancemos en el curso. Listo. Una vez que hemos visto la parte informativa o la conceptualización de lo que es la comunicación serial, su estructura, su sintaxis y las principales instrucciones, vamos a servirnos de la práctica de la clase anterior, que estábamos haciendo las luces del auto fantástico. Vamos a servirnos de esta práctica para hacer la siguiente con comunicación serial y hacer únicamente unos pequeños cambios y para que podamos ver cómo nos serviría para hacer el debug en nuestros programas. No hemos cambiado nada, así que no es necesario compartir el FreeSync. Solo recordarles, ¿no?, que si ustedes, si están viendo este video y no tienen tal vez los materiales para implementarlo en la vida real, procedan a ver los videos en donde indicamos cómo pueden hacerlo con Arduino y Proteus, o en Tinkercad directamente, ya que les va a servir los mismos códigos. Bien, lo que vamos a hacer, recuerden, es primerito para la comunicación serial. Lo que tenemos que hacer es inicializar esta comunicación serial. La instrucción, recuerden, es serial.begin y entre paréntesis colocábamos la velocidad. En este caso, lo más común es colocar 9600. Ustedes van a encontrar mucha información, ya que es una velocidad que con estas placas funciona bastante bien, es bastante rápida y no hay pérdida de información. Podemos trabajar sin problemas de 9600, incluso a 115200. Yo he trabajado mucho a 115200 y no hay ningún problema. Lo que sí debemos tomar en cuenta es cuando este es el valor que viene por defecto del monitor serie. Ya les voy a indicar cuando compilemos que tenemos que, si aquí cambiamos la velocidad, ponemos una velocidad diferente a 9600, pues acá también tendremos que seleccionar la misma velocidad. Recuerden que si ponemos velocidades diferentes, pues no se van a entender, ¿no? No se van a entender los dispositivos. En este caso, no se entendería el ordenador con la placa, el Arduino Nano. Y listo. Y aquí vamos a empezar a utilizar las instrucciones, las más comunes, en este caso el serial.print, y lo vamos a hacer aquí. Podemos hacerlo aquí tal vez como un bienvenido, ¿no? Serial.print ln. Recuerden que si pongo ln es para salto de línea, y aquí ponemos si quiero imprimir mensajes se coloca entre comillas, ¿no? En este caso pongamos bienvenidos. ¿Ya?
Solo podemos poner eso. Bienvenidos. Mientras que dentro del while loop vamos a hacer imprimir esos conteos, ¿no? Para que veamos cómo está sucediendo el conteo que yo lo hice en la clase anterior manualmente. Lo podríamos visualizar aquí por el puerto serial. Nos ponemos serial.print. Vamos a poner un mensaje, por ejemplo, el contador está en, pueden poner cualquier mensaje, ¿no? Si ustedes lo observan, no le he puesto en la instrucción de arriba LN para que me imprima en la misma línea, ¿no? Y aquí sí le pongo LN porque voy a acabar, en este caso, voy a acabar la línea y necesito que cada vez que termine salte la línea. Aquí tengamos en cuenta, por favor, de que si nosotros conectamos aquí el otro uso que suelen cometer es lo siguiente. Si coloco entre comillas el valor de i, estoy imprimiéndole un dato, un carácter i, ¿no? Recuerden que aquí lo que hacemos es colocar la i y ¿qué es lo que me hace? Me convierte este dato entero en un string, que ya habíamos visto también en una clase anterior. Para poder visualizar ese conteo, vamos a ponerle 1000 para que no sea demasiado rápido y podamos visualizar cómo va cambiando. Y lo mismo que hicimos para el incremento, cuando está prendiéndose, hagámoslo para cuando está apagándose. Eso sería todo. Vamos a poner subir. Y abrimos el monitor serie. Voy a abrirle por donde no estorbe. Mire, ahí podemos ver, ¿no? El primer mensaje que mandamos. Bienvenidos. Y cómo el contador va incrementando. ¿Ya? Déjenme ver donde no estorbe mucho. Y miren, como habíamos dicho, llegaba en este caso hasta el valor de 9. Sí, ahí creo que no estorba el encendido de los LEDs para que se pueda visualizar las tres partes. Le podemos hacer un poquito más pequeño este otro. Sí, ahí, para que nos alcance todo en la pantalla y podamos visualizar sin inconvenientes. Bien, llega hasta 9 y luego va decrementando. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que nuestro contador está trabajando adecuadamente. ¿De acuerdo? Y así nosotros podemos imprimir y en este caso pues enviar cualquier dato, el que nosotros deseemos, podemos enviar por medio del puerto serie. ¿Sí? Es decir, convertimos el string el dato entero, perdón, en un string, que tranquilamente puede ser enviado y tratado por otro dispositivo. Correcto. Avancemos un poquito más. Como ya hemos visto en este momento, el cómo podemos imprimir los datos, ¿no? Y esto de instrucciones, pues podemos colocar nosotros en cualquier parte del código para ver si está, por ejemplo, trabajando bien un bucle o una estructura, está bien hecha, queremos imprimir algún resultado. Por ejemplo, tenemos algún dato que se está operando y queremos ver si el resultado es del esperado, podemos colocar estas dos líneas y simplemente aquí. Recuerden, esta primera es solo un mensaje, la otra es el valor que deseamos mostrar. Vamos a abrir en este caso un nuevo proyecto. Le he guardado como Luces de Autofantástico Comunicación Serial. Esto les voy a subir el código en el aula virtual. Y vamos a abrir un nuevo proyecto, ya que vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer la parte de recepción de datos. Entonces vamos a utilizar en este momento otra estructura de control. Ya hemos visto el for en la parte práctica. Ahora en cambio vamos a utilizar el, el switch case, ¿ya? Para lo cual vamos a utilizar solamente 3 LEDs de los que tenemos aquí conectados. Para ello, como son solo 3, no le veo conveniente hacerlo en este caso con un for.
Simplemente ocupemos los tres primeros. 2, output. Ocupemos el 3 y el 4. No se olviden, tenemos que inicializar la comunicación serial. Y aquí vamos a hacerlo, lo que les había mencionado, a 115.200, para que vean que podemos trabajar a otras velocidades que no sean 9.600 y cómo tenemos que configurar en nuestro monitor serie esa velocidad. ¿Listo? Y vamos a ponerle un mensaje, ¿no? Que diga serial.println. Indiquemos qué vamos a hacer, ¿no? Recepción de datos. En la práctica anterior, en este caso, vimos cómo nosotros enviamos datos y habíamos mencionado que no solo hay que saber enviar, sino también hay que saber recibir. Dentro del while loop, lo primerito que vamos a hacer es declarar, en este caso, o preguntar, ¿no? Si el puerto serial está habilitado o hay algún dato por ahí. Entonces ponemos if, recuerden la estructura, miren, ya empezamos a ver la estructura if también a la vez. Y ponemos serial.available. ¿Ya? Le preguntamos si el puerto serial está habilitado. ¿Sí? Recuerden la estructura if, ¿no? Poníamos el if y entre corchetes, entre paréntesis, perdón, la condición. ¿Qué es lo que quiero evaluar o preguntar? Entonces aquí estoy preguntando si el puerto serial está habilitado. Igual que el ciclo for, no se finaliza con punto y coma, sino que se abre llave, damos enter y automáticamente nos cierra esa llave. Y si dentro del código, ¿no? Si ustedes ven, esto es que no es muy importante que nos acostumbremos que mantener la indentación, es decir, como esa como sangría, ¿no? Para indicar el bloque de instrucciones a qué pertenece. Aquí en Arduino no hay mucho problema, pero cuando trabajamos en Python, ahí sí la indentación es fundamental. Aquí lo que vamos a hacer, ya preguntamos si el puerto serial está habilitado y lo que vamos a crear es una variable de tipo char y le vamos a poner en este caso dato, ¿no? ¿Ya? Dato, y esto va a ser igual a serial.read. Miren, es muy sencillo, ¿no? Aquí en Arduino es muy sencillo recibir los datos. Recuerden que esta es otra de las instrucciones que habíamos visto en la parte teórica, al igual que esta. Entonces, char datos serial.read. Y lo primero que vamos a hacer es lo mismo que les había indicado, repetir esas dos leñitas, asegurarnos, ¿no? Ya cuando está el programa funcionando podemos comentar porque tampoco hay que estar saturando el puerto serie con mensajes. Entonces aquí vamos a poner el dato recibido es. Nos vamos a hacer la primera parte, solamente comprobar que estamos recibiendo el dato que ingresamos, en este caso por teclado. Que luego ese dato pues puede llegarnos de alguna forma inalámbrica. ¿Ya? Imprimimos dato. Vamos a cargar el programa. Lo voy a guardar como comunicación serial. Recuerden, aquí no hay que dar espacios, ¿no? Si damos espacios, nos va a generar un error. Ni tildes tampoco. Todavía no hemos hecho trabajar estos pines, ¿no? Solamente estamos esperanzados en probar esa parte. Miren, si vemos aquí, primero no me salió recepción de datos, que tenía que verme impreso, ¿no? ¿Por qué no me imprimió este mensaje? Ya que nosotros configuramos a 115.200 baudios. Y aquí el monitor serie, miren, lo tenemos a 9.600. Entonces aquí también, cuando variamos la velocidad, también debemos aquí seleccionar, miren, soporta hasta la de 200.000 baudios, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3, perdón, 2 millones sería, ¿no? 2 millones de baudios. Bueno, estamos trabajando a 115.200 y en ese momento ya nuestro monitor serie va a empezar a vincularse con el ordenador.
Entonces, nuestra placa Arduino, perdón, con el ordenador. Entonces vamos a poner, por ejemplo, escribimos el carácter D. Podemos dar Enter o dar a clic en enviar, ¿no? Y mire, el dato recibido es D. Y bueno, me está imprimiendo un mensaje más extra, ¿no? No habría ningún problema. Podemos colocar, por ejemplo, el A. Mire, el dato recibido es A. Si deseamos, para que no se me repita así, lo puedo sacar esto fuera del if. No, si lo sacamos, dejémoslo ahí, para no dañar el programa. Podemos ponerle antes, recibe el dato y luego me imprime el dato. ¿No? Entonces, miren, no se olviden, ¿no? Tiene que estar a 115.200. Entonces, recuerden, si cambiamos la velocidad en la configuración, también cambiemos la velocidad en el monitor serie, que es el enlace con la placa Arduino. Nuevamente, ingresemos cualquier dato, por ejemplo, la T. Entonces, el dato recibido es T. Aquí muchos autores también se me pasaba por alto, le suelen colocar de mayor que cero, ¿no? Les puede colocar el serial variable mayor que cero, pero tranquilamente funciona solo así. Y listo, entonces ya estamos asegurándonos que nos está llegando el dato que estamos ingresando. Miren, ingresamos la A, me llega la A, ingreso la S, me llega la S. Entonces no tendríamos ningún inconveniente hasta ahí. Entonces continuemos con el programa, como les había indicado, ¿no? Esto solamente es para comprobar que me estaba llegando la información. Yo deseo lo puedo comentar porque no me interesa. Esto no sería parte fundamental de mi programa. Lo puedo comentar para que no lo compile. Ahí lo que ya no me va a mostrar es esta información, ¿no? Y entonces vamos a utilizar ahora el switch case. Entonces podrían ser también con if anidados, ¿no? Pero lo importante es que utilicemos el switch case. Entonces ponemos switch, ¿ya? Recuerden, entre paréntesis se coloca la variable evaluar. En este caso vamos a evaluar la variable dato. Una vez más, en estas sentencias de control no se pone punto y coma, sino se abre llave y con enter automáticamente cierra lo que sería toda esta sentencia. Y vamos a empezar a evaluar como casos, ¿no? El case. Entonces vamos a, por ejemplo, a poner el caso en el que recibamos el carácter A. Como va a ser un carácter, podemos colocarlo entre comillas, ¿sí? Para que me compare el carácter A. Si solo coloco A, me va a dar un error. En el caso A, y vamos a decir que cuando yo reciba la A, se prenda el LED que está en el pin 2. Entonces sería, por ejemplo, digital write. Y se prende el del 2, high. Y algo muy importante, el break. No necesitamos que haga nada más, solamente que cuando reciba la A, prenda el 2. Para asegurarnos, ¿no?, de que solamente ese quede prendido, vamos a apagar el resto. Dejémoslo ahí, no hay ningún problema. Y vamos a copiar esto para no estar perdiendo el tiempo tipeando todo. Vamos a decir que cuando recibo en cambio el B, lo vamos a apagar ese pin. Y así vamos a hacer para los demás, los otros dos LEDs. ¿Ya? Solo que asignamos otras variables. Miren, si recibo la C, en este caso que encienda el 3. Si recibo la D, que apague el 3. Entonces esto, por ejemplo, se lo ocupa bastante cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un robot teleoperado, ¿no? Le desarrollamos una aplicación para un dispositivo móvil y le queremos controlar hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, parado. Hacemos de esta manera. ¿Ya? Utilizamos el carácter ahora E. Aprendemos el 4 y con el carácter F apagamos el 4. Miren, si no utilizáramos el switch case, tendríamos que tener un if, un segundo if else, if else, if else, if else. Entonces eso ya lo hace mucho lento, le hace lento al programa, ¿no? Y como les dije, como que no trabaja en tiempo muy real.
Ponemos un default, no se olviden que tenemos que poner un default. Y por default vamos a poner que todos estén apagados. ¿Ya? En este caso es decir que esté apagado el 2. Es decir que si no, si ingreso cualquier otro carácter, ¿no? Que no sea el adecuado, supongamos pase algo por ahí en el puerto serie, entonces que me apague todo, ¿no? Que es lo más seguro. Supongamos que todo es para controlar motores, ¿no? Entonces, si pasa algo, pues no necesito que los motores sigan funcionando, ¿no? Sino necesito que los motores se detengan, ¿ya? Vamos a compilar para tal vez verificar si todo está bien. Me dice que la variable dato no ha sido... Ah, ya. Miren, lo que les había indicado, ¿no? Cuando yo declaro una variable de tipo local, solamente funciona, como decir, dentro de este ciclo if. Es por eso que es mejor declararlas como globales. Entonces la copiamos y borramos ese char. Borramos eso y lo ponemos aquí antes del void setup. Char dato. Y ahí no nos va a dar ningún problema. Ahí la variable se convierte en global y puede ser ocupada en cualquier parte del código. Compilamos. Ya hemos visto que no hay ningún error. Voy a limpiar la salida y vamos a subir. Si ustedes observan, ¿no? Este mensaje que estamos colocando, miren, como la comunicación es tan rápida, no se logra visualizar este como mensaje de bienvenida. ¿Ya? No se logra visualizar. ¿Ya? Es por lo que está muy alto. Si le bajamos a 9600, que es lo más común, aquí también le voy a bajar a 9600, ese mensaje sí se va a desplegar, ¿no? Pues como les digo, hay que buscar una velocidad en la que no se pierda información. Entonces, cuando yo envío el dato A, si podemos ver, es como que LED solo parpadea y se apaga automáticamente. ¿Por qué sucede esto, no? Porque miren, aquí le estamos diciendo que cuando sea el caso A, y por default lo apague, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando estamos trabajando con comunicación serial, por lo general se envían muchas veces caracteres nulos, es decir, caracteres que son en blanco, ¿no? Y eso hace que entre dentro del default. Para evitar ese error, vamos a comentar esta última parte. Sí, no necesitamos en este caso que haga nada por defecto para que nos funcione bien. Recuerden en lo que habíamos visto, lo podemos hacer con slash asterisco, porque es un bloque, no es solo líneas, y con asterisco slash. Lo pueden también eh, hacer en este caso con comentarios por cada línea, pero tomaría demasiado tiempo, ¿no? Entonces lo hacemos, recuerden, con la barra estaba poniendo la barra invertida en el otro sentido, lo colocamos de esa manera. Compilamos el código, que se nos suba. Y ahora sí vamos a probar. Miren, por ejemplo, envío la A y ahora sí podemos visualizar, se queda prendido el primer LED. Si envío la B, se apaga, que es el funcionamiento que deseábamos. Si envío la C, miren, se prende el segundo. Si envío la D, se apaga. Si envío la E, se prende el tercero. Si envío la F, se apaga. Puedo enviar la A, la B y la C. Y miren, solamente en este caso se prende pues el LED que requerimos, ¿no? Perdón, A, C y E es para aprender, ¿no? Y miren, yo les puedo enviar igual los tres caracteres a la vez y como en este caso la comunicación serial recibe bit a bit, pues los va evaluando cada uno, ¿no? Lo almacena y los va evaluando de forma automática o de uno en uno como lo acabamos de hacer. Y ahora quiero apagar todos, entonces sería B, D y F. Y miren, se apagan todos a la vez. Si solo quisiera aprender el primero y el segundo, por ejemplo, envío A y C y se prenderían los dos, miren. Si solo quiero apagar el segundo, con la D. Y de esta manera nosotros podemos trabajar con los datos que recibimos por medio del puerto serie. Una vez más, recuerden, para recibir los datos únicamente lo hacemos con esta instrucción, ¿no? Serial.read. Bueno, una vez que ya hemos hecho el funcionamiento de esta parte con el string, nos enfrentamos ante un nuevo inconveniente que les puede servir mucho. No inconveniente, no
como una estrategia, digámoslo así, pues muchas veces colocar estos caracteres como que quedaría muy vulnerable en nuestro sistema, ¿no? De que tal vez alguien se conecte vía alguna aplicación y empiece a enviar letras y nuestro sistema sea fácilmente vulnerado. Una forma que yo suelo ocupar un poquito para evitar esto, que el sistema quede tan vulnerable, es convertir este char, este dato que estoy leyendo como char, convertirlo en un número entero, para que sea como un poquito más en este caso, difícil de vulnerar el sistema, ¿no? Para lo cual declaramos en la parte superior como una variable global, una variable dato2. ¿Ya? Vamos a descomentar nuevamente esto, vamos a ver, ¿no? Vamos a imprimir dato2, pero dato2 vamos a hacer la siguiente conversión. Dato2 va a ser igual a int. Así se convierte caracteres, ¿no? Solamente con la instrucción int dato. Y ponemos punto y coma. Listo. Y tendríamos ya la primera parte. Lo que ahora me interesa saber es qué valor está tomando cada carácter que yo envío. Como les digo, para hacer un poquito como no tan vulnerable el sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo envío la A, es lo que estaba pasando anteriormente, que les decía, miren, cuando trabajamos con comunicación serial, vamos a ver que este dato constante 10 es una constante, es un valor nulo, ¿no? Por eso es que se nos prendía y se nos apagaba automáticamente. Entonces aquí nos llega que cuando es A, miren, es 97. Entonces yo podría ese dato cambiarlo, ya no como un carácter, sino como un 97, ¿no? Porque ahora en la siguiente vez que compile ya no voy a evaluar la variable dato, es decir, ya no voy a trabajar con lo que envía directamente el puerto serie, sino con una conversión. Cuando yo envío la B, pues va a ser muy sencillo, va a ser a 98 y como les digo, esta va a ser una constante, un dato nulo. Entonces aquí le pondría con 98. Y ya es lógico, ¿no? Con la C va a ser 99, podemos ver que está funcionando bien, ¿no? Con la D es del 100. Entonces sería la 99, el 100, ¿ya? Cuando aplastemos el carácter E, va a ser 101 y pues con el F, lógicamente, 102. Porque estamos ocupando letras secuenciales, ¿no? Pero miren, ya es como que un poquito más difícil que tal vez nuestro sistema puedan ingresar alguna información de forma inalámbrica, pues estamos como protegiéndole un poquito más a nuestro sistema. Y eso sería todo. Y vamos a ver que va a funcionar exactamente igual, pero ya no se acciona directamente con el carácter enviado, sino con la conversión en dato entero. Vamos a limpiar la salida para evitar tener información. Comentemos esto, ¿no? Recuerden esto, les había indicado. Una vez más, solo utilicémoslo como unos debug para evitar que tener información que no nos es útil al sistema, ¿no? Solamente es para ayudarnos a solventar nuestras dudas o dar algún funcionamiento adicional a nuestro programa. Entonces eso no es relevante, lo eliminamos. ¿Ya? Por ejemplo, entonces aquí envío la A y miren, podemos visualizar cómo el LED se enciende, ¿no? Encendamos automáticamente el C, los 2 y el 3, miren, se encenderían los dos. Miren, funciona automáticamente, igual como lo hicimos solo con caracteres, pero también ahora lo puedo hacer trabajar con números. ¿Ya? Es una conversión a enteros. Apaguemos, por ejemplo, el LED 1 y 3, sería con B y F, y podemos ver. Y si quiero apagar el 2, pues simplemente coloco en este caso el D, la letra D. Y de esta manera, miren, hemos trabajado en esta clase con lo que es la comunicación serial, sobre todo en la parte que es para imprimir y recibir datos. Espero pues les sea de utilidad en sus proyectos. Si aún no te suscriben, recuerden suscribirse a nuestro canal, denle like a los videos y compartan con sus amigos que les apasione la electrónica, la robótica, la programación, que poco a poco iremos avanzando para que ustedes, este curso les sea del mayor provecho y ustedes puedan en un futuro pues crear sistemas embebidos que den alguna solución ambiental o en este caso pues para que les sirva de base para desarrollar proyectos mucho más complejos. Hasta el próximo video.